Radio María presenta Café con Fe, donde la fe y la cultura se mezclan con una dosis de actualidad. Conducido por Luis Felipe Allende, director de comunicaciones de la Pastoral de la Universidad Católica, y Manuel Izquierdo, alumno y colaborador de la Pastoral UC. Muy buenas tardes, queridos auditores de Radio María y de nuestro canal de YouTube de la Pastoral UC. Sean muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Café con Fe, este miércoles 3 de junio. Los estamos acompañando junto a Carmen Villa, que es laica consagrada y asesora de la Dirección de Comunicaciones de la Pastoral UC. Mi nombre es Manuel Izquierdo y soy estudiante de la Universidad y voluntario de la Pastoral UC. Carmen Villa, cuéntame, ¿de qué vamos a hablar hoy día en nuestro programa? ¿De qué vamos a hablar esta tarde? Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes a los invitados y también a todos los que nos escuchan y nos ven en nuestro programa Café con Fe. Vamos a hablar de la solidaridad cristiana, ya que en estos tiempos tan duros vemos cómo sale lo mejor y lo peor de cada persona y por lo tanto, pues vamos a centrarnos en lo positivo y también en las iniciativas solidarias que pues en estos tiempos se ven y también en un llamado en general a que todas las personas que nos escuchan vivan de una u otra manera la solidaridad con todas las personas que están en tanta necesidad, ya que pues en el contexto de esta pandemia y no solamente de la pandemia en sí, sino de los daños colaterales que ella trae. Y hoy día en el programa, como les contábamos, vamos a tener tres interesantísimos invitados, todos con los pies metidos bastante en el barro. Estamos en primer lugar con María Inés López, que es secretaria ejecutiva de Cáritas Chile. María Inés, muy buenas tardes. Buenas tardes, hola Manuel, hola Carmen, feliz de estar acá. Además, creo que le pongo más promedio de edad. También estamos con Román de Chateauvieux, que es el director de la Fundación Misericordia. Desde La Pincoya nos acompaña también. Román, bienvenido. Muchas gracias, Manuel. Muy bueno tu acento francés, te felicito. Gracias. Carmen, cuéntanos, ¿quién es la tercera invitada? La tercera invitada es Macarena Rojas. Ella es directora del programa de adulto mayor de la Universidad Católica. Buenas tardes, Macarena. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Bueno, quisiera empezar el programa con una pregunta y es, ¿qué papel, es algo muy general y pues el que quiera responder puede empezar, ¿qué papel le toca a los católicos en esta crisis humanitaria y sanitaria que pues ha sido tan dura y devastadora en este año 2020? Con libertad, el que quiera puede partir. Qué amplia la pregunta. A ver, yo creo que hay una responsabilidad como católicos primero, pero la primera responsabilidad es como seres humanos, como personas que vivimos en unas determinadas comunidades, que nos comprometemos con esas comunidades, y el rol que nos compete es estar ahí, ¿no? Como está con los pies en el barro, entre comillas, la Macarena, como está Román en La Pincoya, como están los agentes pastorales de las Cáritas repartidos por todo el país, viendo lo que la gente necesita y lo que la gente le pide. Acá creo que no nos corresponde llevar la batuta, sino que estar al servicio. Yo coincido también también con la visión planteada, porque finalmente, desde el punto de vista cristiano, asistir, acompañar, son tiempos difíciles y son tiempos duros para todos, yo creo. Es como que el mundo se hubiese puesto de cabeza a lo que usualmente uno estaba como acostumbrado como a entender.
El acompañamiento y la asistencia yo creo que son temas súper fundamentales, como la asistencia en las cosas más básicas a las personas más vulnerables o cualquiera que pueda estar en una situación difícil, pero también el acompañamiento y la contención. El aislamiento social es duro. Nosotros trabajamos más directamente con personas mayores y a ellos les pega súper fuertemente, entonces no sentirse solo a pesar del aislamiento yo creo que es una tarea también bien fundamental. Y quizás también partir diciendo que hay como varias dimensiones de nuestro papel como católico. Yo diría que el primer papel podría ser el papel del círculo más personal, más familiar, como mi prójimo, especialmente en este tiempo de confinamiento, de realmente reflejar como el amor de Dios hacia mis más cercanos, y después el papel más comunitario, que nos toca quizás más a nosotros, los que estamos más en terreno, como en primera línea. Y creo que como católico hay también la parte que es superficial. En superficial, no quiero menospreciarlo, pero superficial diría la parte externa que se ve de la crisis, que es toda la necesidad directa de tantas personas que sufren. Y después, como católico, no olvidar la parte más profunda, más interna, que yo creo que hoy día, en la pandemia, hay un tremendo desafío de acercar las almas a Dios, para, obviamente, un consuelo, para poder gozar la paz del Señor, y después como la conversión, ¿no? La conversión de la humanidad en este tiempo tan difícil. ¿Y cómo se puede hacer eso, Román? ¿Cuál de todas partes? Esta última parte. Esta última parte. Mira, yo he sido profundamente interpelado por la intervención del Papa en su bendición Urbi et Orbi, cuando al final nos llamaba a realmente pedir y suplicar al Señor. Y te voy a dar un ejemplo muy concreto. Nosotros en la población hace años que acompañábamos a la señora Angélica, que es una persona de la población que vivía en una casita muy poca digna, pero hemos tejido con ella lazos de profunda amistad. Y Angélica fue llevada al hospital, y murió sola en el hospital sin que pudiéramos estar con ella. Y sentí que nuestro papel como misionero, como cristiano, como católico, no terminaba ahí, como en la muerte de una persona, sino que había una última pelea que dar en la oración, en pedir que realmente Angélica pudiera ser acogida en el reino del cielo. Y siento que hay tantas almas que están muriendo y partiendo al cielo y necesitan de lo que se llama la iglesia peregrina, que somos nosotros acá en la tierra, y que podemos interceder por todas las almas que están yendo al cielo. Entonces siento que hay un papel tan sencillo de rezar por los que sufren, rezar por los que están muriendo, rezar por los que están lejos de Dios, y siento que es un tiempo de mucha oportunidad en realidad. Lo veo como un tiempo para los católicos, como para realmente ponerse de rodillas. Sí, es algo, es digamos lo que podemos hacer, quizás ofrecer rosarios, indulgencias plenarias, misas, si no podemos estar presentes, por lo menos decirle a algún sacerdote conocido si puede celebrar misa por los difuntos, sí, por todas las personas que están partiendo, ya sea por COVID o por cualquier otra enfermedad. Román, ahora pues que lo escuchaba hablar, bueno, me venía a la mente, pues muchas personas se deben estar preguntando qué hace este francés aquí en Chile y qué es la Fundación de la Misericordia. ¿Por qué no nos cuenta un poco el contexto de la fundación y de su labor aquí en este país? Muy, muy cortito, pero nosotros hemos llegado acogido por el arzobispo
Monseñor Ricardo, hace 7 años atrás. Veníamos haciendo con mi señora, soy casado, tengo 5 hijos y un sexto que llega en 2 semanas más. Felicitaciones. Sí, y nosotros estábamos trabajando como misioneros para el CELAM, que es el Consejo Episcopal para Latinoamérica, viajando por 3 años a los lugares más pobres del continente, en una micro, y ahí quizás los que están por Zoom me pueden ver, El en la escenario. micro donde vivimos por 3 años ahí, y la Conferencia Episcopal de Chile nos invitó a instalarnos en Santiago, en una población de necesidad tanto social como espiritual, y nos hemos instalado como familia en La Pincoya, en la parroquia Nuestra Señora de los Pobres, donde hemos sido muy bien acogidos. Y la Fundación Misericordia tiene como un doble papel, un papel de compasión, donde trabajamos con proyectos sociales relacionados a la educación y la salud. En la educación acogemos a niños de la población después del colegio para una educación integral, quiere decir académica, humana y también espiritual. Y en temas de salud trabajamos con adultos mayores, gente de la calle y también madres embarazadas. Y esa es la parte compasión. Y la parte evangelización, nuestra misión es reflejar la misericordia y el amor de Dios para los más pobres. Entonces, participar de la tarea evangelizadora de la Iglesia en los lugares más periféricos, como lo podría decir el Papa Francisco. Y somos la mayoría laicos, y hoy día estamos presentes entonces en La Pincoya, en Chile, en Argentina, en Buenos Aires, en París, en Francia, y en el sur del Bronx, en Nueva York. Qué buena. María Inés, la pandemia nos presenta un desafío, ustedes lo decían, el desafío del acompañamiento, del acompañar y del contener. Pero, ¿cómo contener y acompañar si por un tema de responsabilidad nos tenemos que quedar en la casa? Porque finalmente también es un acto de solidaridad que yo me quede en la casa. ¿Cómo acompaño y cómo contengo como persona, pero también como cristiano, desde mi casa? Porque es súper complejo. Suena como raro. Sí, suena muy raro. Y suena muy raro estar con los pies en el barro desde la casa. También. Sí, es verdad. Lo digo, lo asumo, lo vivo. Porque yo creo que también como cristianos no se nos puede olvidar el tema de la caridad o la asistencia, mal llamada asistencia. Y en este minuto hay una amenaza a la vida de las personas, y como cristianos no nos podemos quedar aparte, no nos podemos quedar fuera. Afuera hay gente con hambre, hay gente que muere en la calle, hay gente que está sola, personas mayores que viven solas, por ejemplo, y que no tienen cómo prepararse su alimento. Y ahí es cierto, hay un grupo de voluntarios que con todos los cuidados, con todos los cariños, y no solamente personas de iglesia, se están haciendo cargo de esas situaciones, que hay que hacerla, porque es la vida, es lo esencial de la vida, que no te puedes hacer el ciego. Entonces la asistencia también en cierto punto es una forma de acompañamiento, y también es una forma de contención, porque te baja una angustia, te quita una de las la angustia de la sobrevivencia sumada a la angustia de la enfermedad. ¿Ya? Nosotros estamos trabajando en eso porque las diócesis desde el primer momento se pusieron al servicio de las personas que estaban pasando eso. Es la primera respuesta que uno siente ante una emergencia. Tengo que ayudar, y es cierto, también tengo que ayudar cuidándome de no contagiarme para no contagiar a otros y poder servir mejor. Y en ese sentido, como Cáritas Chile, la Conferencia Episcopal, también nosotros abrimos un espacio donde se han colocado recursos, tanto para los agentes pastorales como para cualquier persona, para reflexionar, para orar, para saber cómo acompañar, para formarse en este tiempo y poder entender a los demás.
yo creo que este es un tiempo de confinamiento y de conversión personal, pero también de la estructura. O sea, lo que la pandemia nos ha mostrado es que tenemos que acompañar también desde la demanda de justicia, de denuncia del pecado estructural, como decían algunos obispos en el CELAM. Porque un compañero, yo no lo escuché, pero un compañero me lo dijo, que nosotros tuvimos un webinar hace poco sobre el tema de un webinar. De esto que está de moda, claro. Lo que está de moda, absolutamente en línea. Y veíamos con la gente de Centroamérica, perdón, de Ecuador, que no nos podemos decir cristianos ahora y solo abocarnos a la pandemia, porque era la pandemia y Laudato Si. Porque ahora ser cristianos, y desde siempre ser cristianos, ha tenido que ver con el medio ambiente, con el cuidado de la creación, con el cuidado de las personas, con ser cristiano en la política, con ser cristiano en la comunidad, con ser cristiano en la familia. O sea, somos una multiplicidad de cosas, somos seres integrales, por lo tanto estamos metidos en muy distintos ambientes y en todos esos ambientes tenemos que acompañarnos. Nosotros lo estamos haciendo desde, primero es una campaña para poder acompañar la necesidad básica de alimentación, que es nadie está solo, todo está conectado, que realmente es la campaña que uno siempre hace, juntemos cosas para los que están trabajando afuera y donde nosotros muchas veces no vamos a poder llegar. Y así llegamos a lugares que uno ni siquiera se los piensa. Por otro lado, el tema del acompañamiento, de dar herramientas para el acompañamiento, de sacarnos del temor de decir que la pandemia es un castigo de Dios, porque Dios no castiga. Dios acompaña, nos ama y nos quiere bien y felices. Entonces también como enseñarle a muchos agentes pastorales a no sentirse castigados por Dios, y a muchas personas que sienten ¿por qué Dios me está haciendo esto? Todas nuestras personas mayores lo sienten así, como un castigo, pero ¿por qué a mí? Y les pasa. Entonces, ¿cómo darles confianza? Hay una iniciativa maravillosa en muchas diócesis de sacerdotes y religiosas y acompañantes que han puesto su teléfono a disposición. En Santiago está el Fono Escucha, pero en todas las diócesis hay cantidad de religiosos, religiosas y laicos que han armado redes de escucha, pastorales de escucha. Si tú me llamas, yo te voy a escuchar y voy a tratar de comprenderte y que tú te calmes, contengas tu ansiedad, contengamos el miedo. Y yo creo que el desafío, pensándolo para adelante también, es cómo seguimos acompañando la situación que va a haber después. Porque la solidaridad se acaba después de las emergencias. Ese es un problema. Se acaba así como la concreta, ¿no? Como que la perdemos de vista. Se acaba, pero no se acaban las necesidades de muchas personas. Exacto. Y eso es lo más duro. Marine, estuvimos viendo durante esta última semana se lanzó una campaña también de ustedes que van a ayuda de los comedores, de los comedores solidarios. Sí, tenemos dos campañas. Una, el Nadie se salva solo, ya que es un aporte en lo que sea que se distribuye entre todas las diócesis, porque hay diócesis que realmente no tienen muchos recursos. Eso es como, cuando uno piensa en Nadie se salva solo, es como la capilaridad, así como, ¿ya? Como que nos vamos extendiendo como una tela. Y la otra campaña es con una empresa que nos ofreció apoyar a 2 comedores, que es la empresa Listía. Entonces ellos venden unos packs de alimentos congelados y la persona dona un pack y ellos van a donar pollos frescos, digamos, proteínas frescas para 2 comedores en Santiago. Buenísimo. Entonces la idea es que se metan a la página, se llama hechoenmicasa.cl, es una de las campañas, y la otra campaña, Nadie se salva solo, está en caritaschile.org, y ahí salen
datos de cuenta porque obviamente ya no. Y hay muchas formas de ayudar, muchas. O sea, puede transferir, puede con WebPay, o sea, todo lo que suma, todo lo que la gente aporte suma y suma para llegar a lugares que uno no se imagina que existen y a trabajos que uno no se imagina que existen. Por ejemplo, sí, a veces la gente tiene un poco de temor y dice, es que no tengo mucho dinero, solo puedo dar 10,000 pesos. Bueno, dalos. Dalos, porque si 100 personas dan 10,000 pesos, pues ya conseguimos 1,000,000. O sea, no sé, es como ver la manera de que, o sea, que no podemos, digamos, quedarnos paralizados porque tenemos poco y podemos dar poco, sino dar lo poco que tenemos y así poder unir fuerzas. O sea, yo creo que esta es la campaña y esto es la parábola viva de la multiplicación de los panes y los peces. ¿Ya? No es que Jesús haya sacado así como panes y peces, sino que cada uno puso y sobró. Exacto. Sí, pero tenían que haberle dado esos panes y peces para que él los multiplicara. Eso es lo bonito. Yo creo, como decía Manuel, Mariano contaba la parábola de otra manera. Yo soy de esa comunidad. Y Mariano decía que en realidad se acercó un niño que le dijo a Jesús, mire, yo tengo esto. Y los demás se sintieron tan mal que empezaron a decir, no, yo tengo este otro pan, y yo tengo este otro, y yo traje esto, y ahí se empezó a armar la cosa. Entonces el milagro es el amor que le ponemos, el compromiso que tomamos. Yo creo que es el gran milagro. Estamos esperando y confiando en que Dios va a multiplicar los panes y los peces para todos. Pero para eso todos tenemos que poner nuestro pan. Sí, así es. Bueno, y hablando también de otro tipo de necesidades, como son los adultos mayores, queríamos preguntarle a Macarena, pues que sabemos que son la población más vulnerable y también muchas veces los que están más solos, los que ahora no están pudiendo recibir visitas de sus hijos, de sus nietos, de sus bisnietos en caso de que los tengan y están en una angustia particular, esta población. ¿Cómo poderlos ayudar y qué cosas ha visto usted, Macarena, en estos 2 meses y medio que llevamos de confinamiento? Bueno, sí, yo creo que esta pandemia y también un poco el estallido social ha puesto el foco en las personas mayores, que era un grupo tradicionalmente bastante invisibilizado, y ha puesto el foco como en las vulnerabilidades también a veces que se evidencian con esta etapa, que tiene que ver con la disminución de ingresos, con la soledad a veces, con la pobreza, y que eso es una realidad, o sea, es algo que está instalado. Pero siendo justos, quisiera también como invitarlos a visibilizar la heterogeneidad que hay en la vejez. O sea, la vejez es una de las etapas más largas de la vida y hoy en día a veces una persona de 60 años tiene vivo a su padre de 90 y los dos son personas mayores y en realidad esas vejeces no tienen nada que ver una con la otra. De hecho, tanto así que se habla de vejeces, no se habla de vejez, ¿sí? Entonces, primero como visibilizar, porque también sobre las personas mayores está esta falsa creencia como este estereotipo que todas las personas son desvalidas, que necesitan apoyo, que están enfermas, y no es así. O sea, los adultos mayores, una gran cantidad de líderes, de agentes pastorales, de dirigentes comunitarios, de voluntarios de la Cruz Roja, son personas mayores. Entonces, la vejez tiene como estas dos caras. Tiene una cara en que tú necesitas, la vejez más vulnerable, que la persona que está en soledad o que está en una condición también a veces de delicada de salud, de dependencia, de pobreza, que necesita acompañamiento y necesita apoyo, pero también hay una vejez activa y que trabaja por los otros mucho. En mi experiencia, una gran cantidad de adultos mayores son líderes y son dirigentes comunitarios. Entonces, primero quisiera como poner el punto en visibilizar esas dos caras, como en la ayuda y en la necesidad. Y les toca súper fuertemente a las personas mayores esta pandemia porque los aísla. O sea, en general las personas mayores son los grupos sociales que más participan en los clubes, van a clases de gimnasia, cuidan a los nietos, se juntan con los amigos, y el aislamiento social les pone un desafío bien difícil y bien duro. En relación a, no todos necesariamente están muy familiarizados con la tecnología, entonces también pone una barrera más como al sentirse acompañado.
Y yo te diría que nosotros hemos conversado con muchos adultos mayores a propósito de un estudio que estamos haciendo, y está como esta sensación como dual. Por un lado, la mayoría sentía que se estaban cuidando, que se estaban como tratando de quedar en casa, le veían el bien que le podía hacer a ellos, como estar y cuidarse, claro, pero obviamente están empezando a resentir la conexión con otros. O sea, ellos decían, yo trato de hablar con mis nietos o con mis amigos por teléfono, pero ya estoy empezando a extrañar el contacto más cercano, ¿sí? Y sumado a eso también hay un grupo más vulnerable, cerca de 200.000 adultos mayores que sí están en una condición más extrema con dificultades reales para juntar los recursos necesarios para alimentarse, y en una pobreza mucho más dura, porque más sola. Entonces yo creo que también ahí es importante poner un foco como en la ayuda. O sea, con respecto a los adultos mayores han habido varias iniciativas, más allá de las locales, de generar líneas de ayuda telefónica, de estarse contactando y saber cómo están, y eso yo creo que revitaliza bastante. Por nuestra parte, que nosotros trabajamos en el ámbito de la educación, también tratando de reconvertir muchas de nuestras iniciativas que puedan seguir existiendo y acompañando por teléfono o por internet, y eso también ayuda como a distraerse, pero es una etapa desafiante, que muchos de ellos nos comentaron que las estaban tomando como desde que había sido un tiempo personal también, como de conectarse con la espiritualidad, de entender el sentido, de entender lo importante de cuidarse, pero bien, bien desafiante. Tú hablabas del tema de la tecnología, y yo me acuerdo cuando hablan de eso, me acuerdo de mi abuela. Mi abuela es de la tercera edad, es adulta, mayor, por supuesto, pero siempre ha sido muy activa, muy metida en el tema de la tecnología. Y ella está en una situación bastante privilegiada, o sea, no es vulnerable, pero ella va todas las semanas a una clase de historia con sus amigas, son todas más o menos de la misma edad, y iban a un lugar físico a las clases de historia. Y de repente, con esto de la pandemia, las clases de historia se empezaron a hacer por esta plataforma, por Zoom. Y varios de las adultas que iban a las clases se quedaron afuera. Se quedaron afuera y no encontrar, o sea, porque les complica el computador, porque les cuesta, porque no tienen al nieto al lado que les explique al hijo, o porque ya el computador significa una barrera, o la tecnología significa una barrera, el celular quizás. Y ahora, claro, de hecho, la profesora de estas clases de historia dijo, ¿para qué me va a arrendar un lugar para hacer las clases? Las clases van a seguir siendo por Zoom, pero la gente, especialmente los adultos mayores que han estado más solos, yo creo que anhelan el encuentro, anhelan encontrarse con alguien, y esto, en el fondo, que estén en una clase de historia no es solo para aprender historia. Sí, es para acompañarse, para compartir, para mantenerse activo. Sí, es real. O sea, el uso de tecnología de las personas mayores es bajo. Cerca de un 30-35% tiene internet y ocupa internet, pero si tú lo desglosas como por edad, se diferencia. O sea, por ejemplo, la gente menor de 75 tiene un uso mucho más extendido de internet, pero ciertamente ya tener internet en tu casa y tener un computador en tu casa ya es una limitante, ¿sí? Entonces, nosotros estamos haciendo algunos programas también vía Zoom, donde hemos tenido casi 300 personas mayores conectadas de distintas partes de Chile en un programa que se llama Universidad Abierta, donde hemos tenido clases de teología, de sociología, de historia, de distintas materias, y es una experiencia bien bonita porque se comparten experiencias y, como tú dices, se acompaña también. Pero también hay que tratar de llegar a otros sectores, y por ejemplo, este año nosotros íbamos a desarrollar un programa piloto de alfabetización escolar a las personas que quisieran ir completando su enseñanza básica o media, y eso sí es para sectores mucho más vulnerables, entonces no podía ser por internet. Y vamos a hacer un sistema que esperamos que resulte, que es una tutoría y acompañamiento por teléfono, además de entregar los materiales de estudio a 2.000 adultos mayores a lo largo del país, junto con el Ministerio de Educación y con el Ministerio de Desarrollo Social. Así que hay que también reinventarse, y esperamos que estas iniciativas, que si bien son pequeñitas,
contribuyan a que la persona se sienta con una actividad con sentido, que eso es algo súper vital, o sea, tener un proyecto de vida que sea atractivo, una actividad que sea atractiva, y también que voluntarios de distintas generaciones, porque hay de todas las edades, colaboren en este proceso que no solo va a ser como de aprendizaje, sino que también de acompañamiento, de saber cómo está el otro, de implicarse, de preocuparse. Así que ahí en unos meses más les podremos contar cómo nos fue. Por ahora estamos partiendo. Qué genial. Yo tengo quizá para ir englobando una última pregunta respecto a este tema. Hemos visto en las noticias el tema de los brotes fuertes que ha habido en hogares de ancianos. ¿Cómo se ha visto la situación de los hogares o de los adultos mayores que viven en hogares? Sí, chuta, ese es otro grupo bastante invisibilizado, bastante olvidado y bien crítico. En otros países, por ejemplo en Italia, en España, cerca del 50% de todos los fallecimientos por coronavirus fueron fallecimientos de personas mayores que vivían en residencias para personas mayores. Entonces, la verdad que fue un tema que pegó súper fuerte, y teniendo esa experiencia, el Ministerio de Salud y también Senama, el Servicio Nacional del Adulto Mayor, comenzaron bastante prontamente a generar algunos protocolos de actuación. Por ejemplo, se restringieron las visitas de toda la persona que no fuera como personal crítico para el funcionamiento, lo que ha sido súper duro para las residencias. O sea, las residencias están acostumbradas a funcionar con voluntarios que apoyan en las tareas, que acompañan espiritualmente, que realizan actividades, y todo eso se suspendió desde los primeros días de marzo. Entonces yo te diría que ha ayudado a que acá no sea como una situación tan crítica, pero es una realidad súper compleja, porque por cómo están diseñadas las residencias de personas mayores, si hay un contagio en el interior es altamente probable que eso se propague, y las personas que viven en residencias tienen una situación de salud muchas veces frágil, o incluso con un nivel de dependencia, lo que es un factor de riesgo para la mortalidad por el coronavirus súper alto. Entonces, Deterioro cognitivo, claro. a veces deterioro cognitivo y a veces dependencia física y otras comorbilidades que hace que si te contagias tengas una probabilidad mucho más alta de fallecer que en otras circunstancias. Entonces, yo te diría que eso le ha puesto una presión súper alta a las residencias, a los trabajadores de las residencias, sobre todo, se sienten, yo te diría, como muy comprometidos con su tarea, pero súper responsables, a veces al nivel como de la angustia también, de no llevar el bicho, como le dicen ellos, o de no llevar el coronavirus a una residencia, porque saben que la consecuencia puede ser bien dura, bien nefasta. Entonces, si podemos poner en nuestros corazones y en nuestras intenciones a todos los trabajadores de la residencia, es súper importante, porque están en un minuto donde están sin todas las ayudas de los voluntarios, sin los familiares, por otro lado, a veces están preocupados, no saben, están desde afuera y no saben cómo ayudar. A veces, aunque quisieran llevarse al adulto mayor a la casa, no pueden porque la persona tiene una condición que no permite estar en la casa. Entonces, todo lo que rodea como a las personas mayores que están en la residencia está siendo como bastante resentido. Y los propios adultos mayores, incluso algunos con deterioro cognitivo, si se le alteran su rutina, también se les desajusta un poco como su forma de funcionar. Entonces yo diría que acá todavía ha estado como bastante controlado, entre comillas. Han habido brotes en residencias, pero no en la magnitud que hubo en otros países, pero sí están en una situación de estrés y de exigencia bastante alta. Así que las personas que puedan acompañar en oración, en invitar a los familiares también que entiendan y piensen con cariño en la entrega que están haciendo día a día los cuidadores de personas mayores, para que no les sumemos más estrés y más bien los ayudemos en la medida que se pueda, aunque no puedan haber visitas ahora en este momento. Carmen. No olvidemos a los ancianos, creo que es fundamental estar pendiente, en primer lugar, de los que están cercanos a nosotros, y también preguntar en instancias como el programa del adulto mayor de la Universidad Católica, si hay alguien que necesita, si podemos quizás darle una mano.
Bueno, recordamos a los oyentes y a los que nos ven que estamos en Café con Fe y tenemos a 3 invitados hoy. María Inés López, secretaria ejecutiva de Caritas Chile, Macarena Rojas, quien estuvo hablando anteriormente, directora del programa Adulto Mayor de la Universidad Católica, y trataré de pronunciarlo, Román de Chateauvieux, director de la Fundación Misericordia. Bueno, ¿qué podemos decir? ¿Cómo? Román del Castillo. Del quizá. Castillo, sí, porque Chateauvieux es Castillo Viejo, entonces, en francés, entonces también le podemos decir Román del Castillo. Y a Román le tenía una pregunta específica. Hay una frase de San Juan Pablo II bien contundente que creo que se puede aplicar mucho en este tiempo. Él nos invitó a vencer las estructuras de pecado para así crear una civilización del amor. Yo le quería preguntar cómo se ve en este tiempo de pandemia, cómo saltan esas estructuras de pecado y luego cómo se manifiesta esa civilización del amor. Qué linda esa frase, Carmen, es buenísima, lindísima. A mí me hace mucho sentido también lo que dice el Papa con algo que dijo el Papa Francisco en su bendición Urbi et Orbi. Dijo que la tempestad que estamos enfrentando desenmascaró nuestras fragilidades. Y siento que en Chile, lo digo con libertad por ser francés, han resaltado como la diferencia de cómo vivimos la pandemia, con qué seguridad o no vivimos la pandemia. Y en eso creo que hay algo muy lindo en el corazón del chileno, que es esa solidaridad que ustedes tienen en el corazón, que nace de manera tan natural de querer ayudar al otro sin distinción de clase, como una generosidad que encuentro lindísima. Y hemos visto eso en este tiempo de pandemia como dos cosas. Primero, una necesidad del que tiene más de ir a ayudar, como siente una cierta responsabilidad en esa pandemia de decir, yo he sido bendecido por el Señor y tengo el deber y la necesidad de ayudar. Entonces eso es una primera necesidad. Y del otro lado, el que tiene menos, que realmente tiene necesidades directas, que como las vemos en la Pincoya, familias que están muy, muy apretadas después de 2 meses de confinamiento, y ha surgido el hambre, ¿no? Familias que no tienen de qué comer. Y en eso nosotros como fundación, a nuestra muy pequeña escala, nosotros nos preguntábamos cómo podríamos armar algo que tenga realmente el rostro de la caridad cristiana, porque nos ha impactado también, lo digo con mucho respeto, pero nos ha impactado estas cuadrillas del gobierno que han pasado por las calles de nuestra población entregando las cajas del gobierno, que si bien son una gran ayuda para las familias, pero son distribuidas a veces con muy poca caridad, como la persona tiene la impresión de ser un número nomás. Y entonces, ¿cómo nosotros como católicos poder entregar esa ayuda, pero con toda la misericordia que el Señor nos pide cuando entregamos la caridad, que sea de verdad con respeto, con amor, con cercanía? Entonces, hemos tratado de armar algo muy sencillo, que es vincular familias que tienen más con familias que tienen menos, en una sencilla campaña que se llama Cajas con Misericordia, donde invitamos una familia de un sector más acomodado a apadrinar o a adoptar una familia de nuestra población, donde al donante se le llega una breve descripción de la familia para que el donante pueda escribirle una carta con su corazón. Y entonces la familia que recibe esa caja recibe también, bueno, material de evangelización y también esa carta muy personal del donante, con el compromiso del donante para recibir el que recibe la caja, y el que recibe la caja, el compromiso de rezar también por la familia que lo dona. Y hemos visto como a través de gestos muy sencillos y concretos podemos romper esas barreras, podemos romper esas estructuras del pecado
que al final generan desigualdad, generan frustraciones, y es tan bonito ver cómo la caridad rompe la distancia, rompe el confinamiento, y han ocurrido cosas muy, muy bonitas, muy lindas. Román, quizás alguno de los que nos ven, nos escuchan, se esté preguntando, bueno, yo quisiera donar, quisieras adoptar una familia, ¿qué puede hacer la persona que quizás le brota ese deseo de poder ayudar por medio de la Fundación Misericordia? Ahí en nuestro Instagram, Misericordia Chile, están, los vamos a subir hoy día, están todos los medios para poder sumarse a la campaña. Es muy fácil, ¿no? El que quiere donar rellena un breve formulario y después nosotros nos ponemos en contacto con él, le explicamos un poco el sistema y después nos encargamos de hacerle llegar la caja y la carta a la familia que va a recibir esa donación. Y si nos puede contar un poco, describir un poco la situación en La Pincoya, qué cosas han visto, además de esto que nos describía ahora, de familias que pues están quedando sin ingresos, que ya no están teniendo que comer. ¿Hay algo particular que quizás nos quiera compartir hoy aquí en el programa? ¿Alguna historia? Mira, primero decir que Macarena, me hizo mucho sentido todo lo que decías del adulto mayor, y resonaba en mi corazón la situación que las familias de las poblaciones y de La Pincoya viven, que es compartir un hogar con muchas generaciones. Entonces el nieto está con el abuelo y en un espacio muy reducido, y lo que se vive en una residencia para adulto mayor, yo creo que en muchas de las casas de La Pincoya se vive, ¿no? Personas que sí o sí tienen que salir a trabajar, pero que al volver dicen, chuta, está la abuela, está el abuelo, y quizás yo llevo el bicho a la casa, ¿no? Entonces, primero hay como el espacio vital de las casas es muy reducido, entonces se siente como a veces una cierta olla presión, ¿no? De mucha gente viviendo en la misma casa, en el mismo hogar, y entonces lo que se produce es que en la parte donde vivo, el confinamiento se respeta con un cierto grado, ¿no? Que hay bastante gente en la calle, hay una conciencia baja de los riesgos reales del coronavirus. Y además nosotros hace un mes atrás, el campamento de donde está instalado el Centro Misericordia, nuestro centro de operación, un tercio del campamento se quemó. Hubo un incendio donde 29 familias perdieron su casa en plena pandemia, y eso ha empeorado un poco la situación, que ha sido una situación muy, muy difícil de enfrentar, pero te diría que en general lo que más se siente es la pérdida de empleo en nuestra población, y entonces los ingresos que están empezando a bajar. El desempleo de esto está llegando al 9%, según estadística Sí, este sábado. sí, sí. Entonces, lo que nosotros podemos presentir es que si bien estamos como acercándonos al pic del coronavirus, lo que viene después es lo que como iglesia tenemos que pensar y reflexionar. Va a haber una tremenda necesidad, especialmente en los sectores de poblaciones, de desempleo, me imagino, después que pase todo eso, de frustración social, de también delincuencia. Entonces ahí yo creo que como Iglesia Católica vamos a tener un desafío gigante, interesantísimo, pero gigante. María Inés, para ir cerrando, quizás podríamos comentar que frente a la solidaridad también muchas veces surgen amenazas, surgen obstáculos para ser solidario. Es tan fácil decir después, no, no tengo tanto, yo también necesito. Mejor que me ayuden a mí, o ¿para qué voy a dar si no me ayudan a mí de vuelta? Para ir cerrando el programa, ¿cuáles son los obstáculos que ustedes ven, las amenazas que ustedes ven a la solidaridad? A ver,
yo no sé si son amenazas a la solidaridad de las personas, pero yo tengo la impresión que no. Yo creo que en general tendemos a ayudar, pero hay obstáculos que en este minuto son estructurales. O sea, la gente está mal. Mucha gente que donaba está pasando necesidades también. Como decía Macarena, muchos de los agentes pastorales que están a cargo de las acciones sociales son personas mayores que caemos, yo estoy casi, en el rango que te dicen, usted es población de riesgo. Entonces te encuentras con esos obstáculos. Pero yo creo que en general hay solidaridad, y eso uno lo ve en todas las comunidades. Pese al riesgo, la gente salió y se las ingenió para seguir apoyando, seguir ayudando, seguir acompañando. Quizá el gran obstáculo es la cultura del yo, el gen egoísta, como le dice Ventué. La globalización de la indiferencia, de la que habla el Papa. El gen, claro, y el gen egocéntrico, en realidad, que lo tenemos y lo hemos desarrollado. Esto de vivir aislado, yo creo que es una gran oportunidad para darnos cuenta que no nos gusta vivir aislados. ¿Ya? Yo no creo que haya un obstáculo para la solidaridad, aparte de esos obstáculos estructurales, por un lado, pero que en este minuto, al sentirnos todos afectados, porque esto nos afecta a todos, te ha hecho también mirar al lado al vecino, saber qué está pasando en tu cuadra, preocuparte cuando pasa un cortejo funerario y uno reza por esa persona, por esa familia, aunque no la conozca. Yo creo que no es ese, yo creo que hay un tema concreto de recursos, y que sabemos que probablemente va a aumentar. ¿Ya? Nuestros dadores, hay gente que da siempre, pero también hay gente que siempre da 5.000 pesos o 1.000 pesos. Y esa gente que da 1.000 pesos, de repente, es la que no puede dar ahora y que necesita que le den. Justamente. ¿Te fijas? Entonces es como llamar a la solidaridad de los que estamos en nuestra casa, que tenemos techo, que tenemos comida, que tenemos, no voy a decir privilegios, sino que hemos tenido el acceso a esos derechos para poder apoyar a los demás. Y hay un rostro que, cuando lo habló Macarena, me recordé que es un rostro muy terrible y que está siendo un problema para nuestra convivencia. Porque además un rostro que tiene un lugar que tiene mucha violencia, que es la cárcel. En la cárcel también lo están pasando muy mal. Tampoco tienen derecho a visitas. Y necesitan ayuda y compañía. Claro, ese acompañamiento es muy complejo. Bueno, les queremos agradecer por este programa María Inés López, secretaria ejecutiva de Cáritas Chile, Macarena Rojas, directora del programa del adulto mayor UC, y Román de Chateauvieux, que es director de la Fundación Misericordia. Con la Carmen los queremos invitar a todos a vivir este tiempo también desde la solidaridad, a todos los que puedan, a colaborar, a acompañar, quizás a llamar a sus adultos mayores más cercanos, a hacerse cercanos de los otros durante este tiempo, a ejemplo de los primeros cristianos que compartían sus bienes, que tenían un solo corazón, que se preocupaban unos de otros y que entre todos se acompañaban en los momentos de más crisis y de más dolor. Así que les agradecemos a nuestros invitados por haber estado con nosotros y a ustedes por la sintonía. Muchas gracias. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muy bien. Chao, chao. Radio María presentó Café con Fe, conducido por Luis Felipe Allende, director de comunicaciones de la Pastoral de la Universidad Católica de Chile, y Manuel Izquierdo, alumno y colaborador de la Pastoral UC. Todos los miércoles a las 18:30 horas,
Café con Fe, en Radio María, 89.3 FM y en radiomaria.cl.